Bueno, otros fenómenos astronómicos de luz y sombra que se originan por los movimientos relativos de Sol, Tierra y Luna son los llamados eclipses, de los cuales podemos decir que son básicamente fenómenos que ocurren por la obstrucción de la luz solar, la sombra que proyectan ya sea la Luna o la Tierra, dependiendo de las posiciones relativas de estos tres objetos. En el caso del eclipse solar, por supuesto se trata de una obstrucción de la luz solar, producto de la presencia de la Luna, que se interpone entre el Sol y la Tierra, que en este caso está representada o ubicada en esta línea, en esta base. Eh, Dependiendo de la distancia a la cual la Luna se encuentra sobre la Tierra, respecto de la Tierra, eh, el tamaño o la proyección de la sombra se va a modificar, eh, y entonces uno puede apreciar distintos tipos de sombra, distintos tipos de eclipse solar. La línea de horizonte aquí representa las posiciones de observadores en la superficie de la Tierra. El Sol está iluminando la superficie de la Tierra y la Luna atraviesa, eh, se interpone en la proyección de esos rayos de luz y proyecta su sombra sobre la superficie. En general, los objetos cuando obstaculizan la proyección de la luz generan dos tipos de sombra. Una sombra completamente oscura, sin presencia de luz, que es lo que se conoce como umbra, y una zona parcialmente iluminada que se conoce como penumbra. Entonces aquí, si somos un observador en la zona A del planeta, entonces vamos a apreciar el disco solar completamente oscurecido. En cambio, si somos un observador en la zona C, o en esta zona C de penumbra, vamos a ser observadores de un eclipse parcial de Sol, un eclipse en el cual solo parte del Sol está oscurecido. Si es que la Luna estuviera un poco más lejos de la superficie de la Tierra, dado que la órbita de la Luna también es elíptica y por lo tanto está más cerca y más lejos del planeta, entonces la sombra de la Luna en algunas ocasiones puede no alcanzar a obstaculizar por completo la luz solar y proyectarse sobre la superficie de la Tierra. En este caso se aprecia lo que se conoce como un eclipse anular de Sol, que es lo que observaría una persona ubicada en este lugar, en la zona B. Un eclipse lunar, en cambio, es la obstrucción de los rayos solares producto de la presencia de la Tierra, que proyecta su sombra ahora sobre la Luna. En este caso, por supuesto, es la Luna la que deja de recibir sol, o sea, luz solar debido a la sombra de la Tierra, y entonces lo que vemos son eclipses parciales o totales de Luna. Al igual que en el caso anterior, la sombra de la Tierra va a tener dos componentes, un cono de sombra total, como el que vemos aquí, y cuando la Luna atraviese ese cono de sombra total, vamos a observar un eclipse total de Luna, o más bien, y una sombra parcial o penumbra, en la cual cuando la Luna atraviesa esa zona, observamos un eclipse parcial de Luna. Ahora, las representaciones anteriores nuevamente tienen la dificultad de que no muestran o no permiten visualizar con claridad las escalas de tamaño a las cuales ocurren estos fenómenos. Estamos viendo de nuevo el Sol, la Tierra y la Luna con escalas de distancia y tamaño muy inadecuadas. En este nuevo modelo sí apreciamos a escala el tamaño y la distancia de la Tierra y la Luna y vemos cómo, por una parte, la sombra de la Tierra es este cono celeste, por ejemplo, que eventualmente se va a proyectar sobre la Luna y entonces vamos a apreciar un eclipse lunar. Pero el eclipse lunar no ocurre todos los meses. Y no ocurre todos los meses
porque la Luna está orbitando alrededor de la Tierra en un plano de rotación, en un plano orbital que está también inclinado respecto del plano de la órbita de la Tierra, que es la línea horizontal que está aquí, que coincide con la proyección de la sombra. El Sol en este caso está alumbrando desde la derecha. Los rayos solares alumbran desde la derecha, iluminan la Tierra y la Tierra proyecta siempre su sombra en esa dirección. Solo en algunas ocasiones ocurre que la Luna atraviesa la sombra de la Tierra y en esas ocasiones vamos a toparnos, vamos a encontrar un eclipse lunar. Ustedes se podrán imaginar entonces cuándo va a ocurrir un eclipse solar. De la misma manera, cuando la sombra de la Luna se proyecte sobre la Tierra. Y eso, por supuesto, es un fenómeno escaso, en parte porque el plano de la órbita de la Luna está inclinado y en parte porque el tamaño de la Luna es muy pequeño. Por lo tanto, la sombra que proyecta es un cono de sombra muy fino que solo en algunas ocasiones incide sobre la superficie de la Tierra. Finalmente, el último fenómeno de luz y sombra asociado a los movimientos relativos de Sol, Tierra y Luna son las fases de la Luna. Muchas veces la idea que está detrás del origen de las fases de la Luna es que puede ser que la Tierra esté proyectando su sombra sobre la Luna, justamente porque apreciamos fases como esta, ¿no? Como la Luna nueva, en la cual justamente parece ser que la Tierra estuviera formando una sombra sobre la Luna. Sin embargo, hay que tener cuidado con esa interpretación porque es una interpretación imprecisa o inadecuada. Recuerden que la sombra de la Tierra sobre la Luna es lo que llamamos un eclipse. En cambio, las fases de la Luna están aconteciendo en un ciclo periódico mes a mes, donde apreciamos luna llena, luna nueva, luna creciente, etc. El origen entonces de las fases de la Luna está de nuevo en el ciclo lunar y en las posiciones relativas del Sol, la Tierra y la Luna. En un ciclo lunar, la órbita o la Luna está orbitando la Tierra en un periodo de 29 días y está pasando por todas esas posiciones alrededor de la Tierra. En cualquier momento, siempre la Luna está recibiendo luz solar, en este caso desde la derecha, y por lo tanto siempre está ocurriendo que la mitad de la superficie de la Luna está iluminada, tal como se aprecia en este modelo. Lo mismo que la Tierra, la mitad de la Tierra siempre está iluminada. Sin embargo, sabemos, por supuesto, que la Tierra está rotando. Entonces, dependiendo de dónde se encuentre la Luna respecto de nosotros, en la Tierra, en la posición 1, o en la posición 2, o en la posición 3, o en cualquier posición intermedia, entonces la forma en que veamos la cara de la Luna iluminada va a ir cambiando. Así, por ejemplo, cuando la Luna está en la posición 1, perdón, en la posición 2 y la miramos desde la Tierra, vamos a ver la cara de la Luna completamente iluminada. Eso es lo que llamamos luna llena. En la dirección opuesta, es decir, cuando la Luna está opuesta al Sol, más bien alineada con el Sol, resulta que la Luna está recibiendo luz por la parte de atrás, si es que nosotros la miramos desde la Tierra. Por lo tanto, estamos viendo la parte oscura de la Luna. Eso es lo que llamamos luna nueva. O diríamos, no podemos ver la Luna porque está en la zona, estamos mirando la zona sombría de la Luna. Y en las posiciones intermedias, cuando la Luna está en la posición 1, vamos a ver que la Luna está con la mitad de la cara iluminada, y lo mismo en la posición 3, cuando está con la mitad de la cara iluminada. Aquí, si la Luna está orbitando en este sentido, por lo tanto, de luna nueva va a comenzar a aparecer la cara iluminada, y es lo que llamamos luna creciente, hasta ser luna llena, y luego comienza a oscurecerse parcialmente hasta llegar a esta posición y hablamos de luna menguante, para finalmente terminar de ser luna nueva, es decir, desaparecer y volver a aparecer
como luna creciente, luna llena, luna menguante, etc. En un periodo de 29 días. Bueno, con eso vamos a finalizar esta presentación. Los fenómenos entonces claves asociados al sistema Sol-Tierra-Luna: rotación terrestre y por lo tanto ciclo diario, día y noche. Traslación terrestre junto con inclinación del eje de rotación terrestre, estaciones del año. Eh, proyección de sombra de la Luna y proyección de sombra de la Tierra sobre la Luna o sobre la Tierra, eclipses solares y eclipses lunares. Y finalmente, posición relativa de Sol, Tierra y Luna para dar origen a las fases de la Luna. ¿Algún comentario antes de despedirnos? A mí me gusta la clase porque aprendí cosas que no sabía. Bueno, me alegro. Yo, lamentablemente es más difícil hacer uso de algunos modelos de esta manera. Eh, es importante buscar maneras alternativas de ir presentando estos modelos. En el caso de nuestros estudiantes más pequeños, una manera interesante de hacerlo es utilizar, por supuesto, material concreto, por ejemplo, utilizar pelotas de ping-pong, bolitas de cristal, eh, y también algunos ejercicios que se recomiendan o que se utilizan es que nosotros mismos actuemos o representemos las posiciones de los astros. Entonces podemos pedirle a nuestros estudiantes que en parejas uno represente al Sol y otro represente a la Tierra y eventualmente o a la Tierra y a la Luna e ir cambiando, orbitando uno respecto del otro para, para ir visualizando cómo cambian las perspectivas. Y eso puede contribuir o puede facilitar la comprensión de los fenómenos. Siempre teniendo presente la limitación importante que implican las escalas, porque muchas veces por el hecho de no hacer uso de una escala adecuada, entonces la interpretación del fenómeno cambia radicalmente. El PPT lo voy a colocar en el aula virtual, no lo había colocado todavía, pero ahora voy a colocar el link y va a quedar a su disposición, junto con un par de videos que les voy a sugerir que revisen cuando puedan, cuando tengan tiempo para eso, ¿ya? Bueno, entonces espero pronto enviarles la retroalimentación del último trabajo que me entregaron y nos vemos la próxima semana, ¿ya? Que tengan Chao, profe. un buen fin de semana, cuídense, ánimo con todo, que estén muy bien.